¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Soy Paul Amaro, conocido como Amaro Serruche, como mi seudónimo artístico. Y muchas gracias a Tantaya Festival, a Fiorella, a Gloria, entrañables amigas. Y, y muchas gracias a ustedes, ¿no? Que son parte de este festival que de esta forma ya entra de manera virtual y lo bueno es que también se hace tan masivo y lo más importante es que aún hay gente interesada, gente que quiere cultura a pesar de la situación y qué mejor que se impulse gracias a ustedes en este festival, en especial mi entero agradecimiento, ¿no? Soy Paula Amaro, soy de Pucallpa, bueno, ahí crecí, así, y estudié en Bellas Artes de Lima, hice carrera artística en Lima, pero ya estoy quiero empezar una nueva carrera que es ya de la gestión y hacer un poquito de arte más comunitario en Pucallpa. Y estoy por empezar algo como que un pequeño centro cultural artístico y academia de dibujo en Pucallpa, ¿no? Y, y voy llevando conocimiento de las cosas que sé, en las cuales menciono como pintura, dibujo, murales, ilustración histórica, ilustración de editoriales, ilustración de cómics, también ilustración digital, ¿no? Diseño, y esos son los que me desempeño en trabajos que son a demanda. Y en los trabajos que son más personales, en mi estilo de trabajo es la animación, tanto digital como stop motion, y la pintura con mucho estilo amazónico, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Porque a pesar de que yo vivía en Lima también, en Bellas Artes, estudiando, la selva iba conmigo, ¿no? Tanto su cosmovisión, la cosmogonía amazónica, siempre la he tenido presente. Y la he compartido en Lima también, ¿no? Tanto en mi desarrollo y aprendizaje en Bellas Artes, ¿no? Era inevitable porque Bellas Artes de por sí es un centro de estudios ya que tiene muchos, ya más de 100 años, y confluye mucha gente de todo el Perú ahí, ¿no? Hay desde alumnos desde el norte hasta el sur de todo el Perú y es bien matizado, es bien pluricultural Bellas Artes, ¿no? Y es como un punto como un oasis un oasis artístico en todo el Perú donde han confluido muchos artistas buenos, talentosos, de renombre, influyentes, y buenos maestros y sabios, ¿no? Que han aprendido y le han dejado a Perú, a nuestro país y al mundo grandes obras, ¿no? Y ahí es donde yo me topé, ¿no? Con grandes artistas y amigos, ¿no? Ahí en Bellas Artes, bueno, la carrera de Bellas Artes son 5 años, pero yo me he dedicado mucho a viajar y estudiar y que, bueno, la carrera me duró 8 años o 9, diría, ¿no? Y eso sí, en pequeñas palabras me resumí un poco lo que me desenvuelvo, lo que hice y lo que haré, ¿no? Algo así. Gracias, Amaro. Amaro Serruche, hola, ¿cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Tantay, este festival, como mencionó nuestro querido amigo artista Amaro, se está dedicando a visibilizar y toma como eje principal visibilizar las artes comunitarias, las artes ancestrales, porque es algo que no se estaba visibilizando de repente en este último año 2020 de pandemia, y en este 2021, gracias a Ojos de Papel, se está apostando por una organización de un festival que no solamente va a difundirse del 29 de enero al 5 de febrero, sino que va a continuar en el tiempo hasta aproximadamente el mes de abril, quizás un poco más, y vamos a continuar difundiendo a más artistas. La idea es que ustedes en todo el mundo, a través de internet, aprovechando que estamos en esta virtualidad y confinados, porque nuevamente estamos en un confinamiento en este 2021, ya está empezando nuevas restricciones debido a la pandemia, puedan conocer ustedes nuestro arte comunitario y ancestral en Perú. Estos videos van a quedar para siempre acá en internet y los van a poder reproducir cuantas veces quieran, los pueden difundir, compartir, y aparte de eso es importante difundir el arte, pero también esto va de la mano con la educación, porque si no
te autoeducas, cómo puedes ir contra el sistema con el que estamos luchando todos los artistas, todas las artistas, porque lamentablemente en pandemia nos hemos visto bastante perjudicados y perjudicadas de todas las maneras posibles, ¿no? Ya en el festival vamos a contar con bastantes artistas que ya se viene dentro de poco, que nos van a contar incluso un poco de cómo la han pasado en pandemia, y la verdad es que muchos y muchas se han quedado sin trabajo, sin cero ayuda, en total abandono y en total abandono de su salud. Entonces se han visto en la obligación de abandonar lo que aman para poder hacer otro tipo de cosas, y es bastante privilegio, la verdad, que algunos y algunas todavía puedan hacer arte a pesar de todas estas circunstancias. Gracias, Amaro, por estar acá, y nada, qué bueno que nos ilustraste un poco, en resumen, tu biodata prácticamente, pero yo igual quería preguntarte, como todos y todas los artistas, empezamos desde niños ya a nutrirnos, o ahí con el interés por el arte, por la escritura, literatura, etcétera, teatro, cine, fotografía, incluso fotografía desde niños. Cuéntanos cómo fueron esos inicios para ti, remóntate a la infancia y cómo fue esos primeros despertares artísticos en ti. Bueno, yo tengo conocimiento de que realmente todos nacemos con talento, ¿no? Y eso es algo con lo que viene de sobremanera ya para encajar en el mundo, ¿no? Con nuestros talentos, ¿no? Solo que con la práctica lo dejamos, otras necesidades, todo ello, ¿no? Y la potencialidad que tuve era el dibujo. Tenía otros amigos que tenían la potencialidad del deporte, otros de la música, otros también del dibujo, mucho. Y de niño me recuerdo que también dibujaba a la par que otros niños. Luego veía que otros niños dejaban eso, pero yo seguía dibujando. Otros abandonaban sus talentos que les gustaba mucho, y de entre los niños yo empecé a seguir. A pesar de todo seguía, ¿no? Porque de niño yo vivía en una casa de familia de panaderos, ¿no? No me veía tanto la inclinación de seguir el trabajo de herencia, ¿no? Que mi abuelo, mi papá no eran panaderos, y más me dedicaba al dibujo, ¿no? Y me doy cuenta que luego sigo dibujando, y siempre empiezas con la mímesis, ¿no? Queriendo imitar la realidad, dibujas lo que tienes, lo cotidiano ante ti, dibujas a tus series animadas favoritas, a tus mascotas, a la naturaleza inmediata, y veía que mi mímesis me salía mejor, ¿no? Entonces, como que te sentías muy realizado al ver que te sale algo bacán. Entonces, y así sucesivamente uno va distanciándose de los amigos que también dibujaban contigo, y a ellos ya dejaron de practicar, ya lo dejan, ¿no? Y enhorabuena que muchos han recibido el apoyo también, ¿no? De sus padres, de seguir con sus talentos de música, deporte, ¿no? Y siempre ha habido eso. O también no ha habido eso, porque también he conocido amigos, colegios que trabajaban, ¿no? Estudiaban y trabajan, ¿no? Que es una realidad que, bueno, te hablo de los 90, ¿no? Y yo tengo 33 años y he visto muchas realidades, ¿no? Tanto hoy. Pero a pesar de eso, yo era panadero en mi casa, igual trabajaba, todo ello, ¿no? Pero ya, como era menor de edad, a los 18 años, yo me desligué de mi casa y salí de mi casa y volé del nido, como dicen, ¿no? Pero aún así tenía la voz de la presión social de estudiar una carrera solvente, como dice, una carrera normal, aceptable, ¿no? Y me presionaron, pero a la vez me sentía contento de que me quieren apoyar, ¿no? Y me dijeron, pues, ¿qué quieres estudiar? No le dije arte, ¿no? Porque dibujaba de forma de hobby, ¿no? Quiero estudiar, no sé, algo. Entonces me incliné por economía, estudiar ciencias económicas, y viajé a mi mayoría de Huánuco, estudié en la Unival, estuve en la Universidad Emilio Valdizán 3 años, estudié ahí, pero no la pasé bien porque no me entraba, ¿no? Porque también me jalaba de los cursos por estar dibujando, porque dentro de Huánuco viajaba así interprovincial, viajando, pintando, haciendo murales, pintando en la calle, pero era como que artista autodidacta. Bueno, hasta que decidí decir que no quiero estudiar mejor educación, no, quiero estudiar artes plásticas, ¿no? Pero quiero ir a Lima. Bueno, ahí perdí el apoyo, ¿no?
ya no me quisieron apoyar, porque entonces si vas a estudiar arte, hazlo por tu cuenta, entonces, ¿no? Pero ya, yo ya tenía preparación, confiaba en mi talento, ya empezaba a cobrar, entonces decidí mejor ir a Lima, y en Lima ya ingresé a Bellas Artes de frente a admisión, ¿no? Con mi tío que me apoyó, tío Manuel, y me hospedó en su casa, ¿no? Un buen tiempo, porque era un tío que también es policía retirado, pero él también quiso estudiar en Bellas Artes, imagínate, y no ingresó. Entonces fue policía, ¿no? Se retiró, pero cuando yo le conté mi ambición de estudiar en Bellas Artes, se alegró mucho, ¿no? Eso es lo que yo quería, decía él, ¿no? Y cuando yo ingresé, él se sintió también feliz porque sintió que era un triunfo suyo, ¿no? Y eso fue, bueno, el año 2008, ¿no? Ya hace tiempo ya que ingresé en Bellas Artes. Y ahí fue, y eso fue como que la etapa desde el colegio a la universidad, ¿no? Si te das cuenta, siempre casi todos hemos pasado por, hay ciertos esquemas, ¿no? En la vida, que etapas que uno ves como la sociedad un poco te impone ciertos tipos de carreras, estudiar, ¿no? Y siempre hay que arriesgarse, ¿no? Y yo me incliné hacia el arte y hasta ahora no me arrepiento de nada, porque el arte en Perú sobre todo, ¿no? O en Latinoamérica, sí que es difícil, sí es difícil, pero no sé, la satisfacción de la aceptación de la gente y que la gente también valore tu trabajo tanto moral y económicamente apoya bastante y motiva bastante, ¿no? Y al final lo que me quedo con la vida es que en la vida no casi yo esperé resultados, sino consecuencias, porque la gente te rodea tu trabajo, rodea cómo trabajas, y se pasan la voz, y al final se hace una circunferencia con tu trabajo y te circulan y valoran tu trabajo, ¿no? Y no era algo como que yo espero que eso suceda, ¿no? Simplemente ha sucedido porque se ha dado, la gente le gusta mi trabajo y es bien variado, ¿no? Porque a veces a mí me escribe alguien que quiere un mural, hasta alguien que quiere un retrato digital, hasta alguien que quiere un diseño y siempre he trabajado de forma como autodidacta y entonces, pero también quise profesionalizarlo, ¿no? En Bellas Artes, ¿no? Entonces, y ahí fue, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Agradezco la vida por darme este talento que aún lo sé desarrollar y no hay edad, no tiene fecha de caducidad esto, ¿no? Es verdad, y lo que cuentas tú resuena bastante seguramente con mucha gente de nuestra generación. Yo, en mi caso, nací en el 90, ya tengo 30 años, voy a cumplir 31 ya. Y sí, no, muchos tenemos a nuestros padres y madres incluso de otras regiones y que han venido a Lima justamente en la época en el que hubo el conflicto armado interno, hubo crisis económica, hubo inflación, entonces tuvieron que emigrar hacia acá a Lima y en muchos casos incluso en pobreza, ¿no? Casi sin nada. Y se entiende un poco que sea difícil a veces para el papá, la mamá, que nos haya entendido en un momento, hoy quiero estudiar arte, porque lo que quieren es que no la pases, no te falte en verdad dinero como a ellos les faltó, ¿no? Querían que nosotros tengamos mejores cosas que ellos, ¿no? Pero en realidad muchos hacemos eso, pero también nos dedicamos al arte. Hacemos las dos cosas, ¿no? Trabajamos, nos dedicamos al arte. Y que tú tengas el poder o sea, este poder, se podría decir, esta magia de esta aceptación, es bastante privilegiada, pero y qué bueno que traigas contigo también esos orígenes, ¿no? Porque nuestros abuelos, nuestras abuelas nos contaron historias, hablaban en otros idiomas, nos enseñaban otros idiomas. Entonces, no sé si puedes contarnos un poco sobre eso, también sobre tus orígenes, sobre qué te influenció, si tus abuelos, tus abuelas, tus tías, tus tíos te contaron historias, porque a través de tu arte también se sienten esas historias. Sí, bueno, es algo loco también porque los orígenes míos son un poco complejos. Mi viejo, mi papá, que también se llamaba Amaro, ¿no? Bueno, falleció a los 31, él, ¿no? Pero él era joven, trabajaba en la sierra, eh, era productor cocalero, ¿no? Trabajaba en Uchiza, y ahí conocí a mi madre, ¿no?
jovencita, y ahí estuvieron y nací yo, pero nací en Uchice, entre la sierra de selva, ¿no? El año 87, pero era muy convulsionada el 87 ahí en esa zona, ¿no? Tanto por el Valle del Monzón, Tingo María, ¿no? Aucayacu, Uchiza, Tocache. Entonces el narcotráfico y el terrorismo era la orden del día, y entonces como que ellos como pareja jóvenes, solitos, nomás la pasaban bien ahí, ¿no? Pero al ya ver un bebé ahí es compleja la situación, ¿no? Entonces, no, más necesidades y trabajar más, y encima es peligrosa la zona. Entonces, de ahí de esa selva profunda me llevaron a Huánuco, me crió mi tía, me dejaron cuidando ahí con mi tía Teo en Huánuco. Era el 87 todavía, el 88. Y luego, entonces después de eso, entonces al final hemos migrado a Pucallpa, ¿no? Y ahí me tenías en Pucallpa, yo bebé y mi hermana menor, Andrea, naciendo, ¿no? Yo tenía año y medio y mi hermana menor recién nacida, mi papá de la selva, mi mamá de la sierra, pero por cosas de la vida y la situación pasa que mi padre fallece en el 88, el día que mi hermana nace, y mi mamá, muy preocupada y por la situación en la que le tocó vivir al ser viuda y con hijos, toma la decisión de irse, ¿no? Se fue, pero se fue sola. Y me dejó a mí y a mi hermana en la orfandad, y me crió mi tía con su esposo, mis tíos, que era el hermano de mi papá que falleció. Y me integro a una nueva familia con 3 hijos, ¿no? En Pucallpa, ¿no? Y entonces me criaron, entonces al final, ella es mi mamá al final, porque ella me crió, ¿no? Ellos son mis padres ahora y ellos son mis hermanos, somos 5. Pero sí he sabido de mi mamá biológica, ¿no? Ella hizo vida en otra parte, ¿no? Ya tengo otras hermanas de parte de ella, ¿no? Y hasta ahora no, me siento igual, tranquilo, feliz, ¿no? Por cómo está ella, no tengo nada ni rencor, nada. Porque así es la vida, ¿no? Y pues, más bien, otra cosa hubiera sido la vida si me hubiera llevado, no sé. Pero ella era muy joven, pues tenía 18 años y quizás le faltó un poquito más de resistencia a poder, ¿no? Pero no supo lidiar con si nos dejó. Pero bueno, ya entonces con esa familia me crié, pero al final quien me crió más fue mi abuelo, tanto en la entrada de la pubertad, porque mi abuelo, que era, ¿no?, viejito ulacho, gallito, le decían Sandoval, le gustaba mucho el guarapo, tomar sus remedios naturales, que era como que yo era su ayudante ahí. Ahí influyó bastante un poco la convivencia con los abuelitos, porque paraba con mi abuelo, porque mi abuelo preparaba sus chuchuaces y en el cuarto estábamos él y yo, y estaba lleno de baldes ahí con raíces. Había raíces ahí de chuchuás y de macerados, y yo le ayudaba a preparar, como que era como su ayudante de preparación. Niño era yo, y él siempre tomaba sus brebajes. Venían otros viejitos ahí a fumar sus tabacos, estaban fumando mi tío Julio. Venían viejitos chamanes, ¿no? Don Juan Tapujima, que como éramos los 2 niños, únicos niños ahí, mi hermana y yo, pues nos juntaban, nos fumaba la cabeza para saber el destino de estos niños, pues, ¿no? Porque sabía nuestra historia. Nosotros éramos ignorantes, niños, 2 niños de nuestro pasado, no sabíamos. Estábamos ahí como que adoptaditos, pues, en esa casa, ¿no? Y todos cuando me miraban con ternura, o no sé, con pena, no sé, pero en mi familia, pero al final había siempre unión familiar, había la panadería, también trabajaba la panadería. A veces hacían sesiones ayahuasqueras en mi casa. Y como que pasaba todas esas cosas ahí. Y entonces con mi abuelo más había esa mística de esa conexión, porque con mi tío, que es mi papá, más era negocio, la panadería, su centro de él era la panadería. Luego se rompió toda la familia también, y ya, pues, la rebeldía también. Yo empecé a ser ya mayor de edad, ya quise estudiar arte, ahí pasó ella, ¿no?
pero siempre hubo esa conexión con todo el espacio de ahí, tanto por ahora. Eso fue mi pasado, mi origen desde lo que yo soy, ¿no? Ahora, los orígenes más antiguos de mis abuelos vienen incluso desde Tarapoto, desde los Chancas, porque los Arbildos, que son mi familia, los Arbildos, tienen el origen en Lamas, Tarapoto, Chancas, por ahí. Y pues, pero son familias que han ido surcando desde el norte, porque por todo el río Ucayali, así. Porque desde mi abuelo, desde lo que tengo más conciencia de lo que sé, eran de Orellana, 2 de Mayo, ¿no? Contamana, todas esas ciudades que están en el margen del río Ucayali. Y entonces todas esas familias se han ido y se establecieron en la ciudad de Pucallpa. Y ahí es el origen de mi abuelo. Ahora de mi bisabuelo, pues ya eso sí ya casi no se tiene constancia, ¿no? Y casi no le he preguntado, porque mi abuelo vivió hasta los 105, ¿no? Y no, casi le preguntaba cosas. Le preguntaba más sus cosas o lo que él nos contaba. Mi abuelo Ladislao Arbildo Sandoval Él era ex militar, ex combatiente del combate del 33, Pucallpa, Colombia, creo, no me acuerdo. Perú, Colombia. Y fue lo caso, porque como él es el combatiente, todos los de su promoción, de así, ya habían fallecido. Incluso el Estado, él lo dio por muerto. Creían que ya estaba muerto, total. No le estaba vivo todavía. Y el Estado se enteró que está vivo, pues ya hay que darle su pensión al abuelo. Pues, ¿no? Cosas locas le ha pasado a mi abuelito. Pero ya, pues él falleció ya hace ya más de 10 años, ¿no? Y como que él también influyó en mí, y con esa influencia y con conocimiento amazónico, tanto desde las plantas medicinales con las que él y yo manipulábamos, y también los regionalismos, las convivencias, ¿no? Y todo ello, pues, siempre se ha arraigado en mí. Cuando fui a Lima no lo abandoné, incluso, ¿no? Más bien mostré como que mi maqueta de lo que soy aquí en la ciudad, y me he sabido diferenciar también ahí, ¿no? Y al final eso lo implanto y lo desarrollo y lo pongo en mis obras, ¿no? Personales. Existe la huella ahí siempre, ¿no? ¿Y cuáles serían como esas obras que a lo largo de todo tu trabajo, de todos estos años, como en donde reflejen estos conocimientos ancestrales de tu abuelo, de las medicinas, de las plantas, porque las plantas tienen un poder increíble sobre nosotros? Claro. Y en la Amazonía, esto todo el mundo lo conoce y lo sabe y lo maneja, y si no, lo averigua, y es muy fácil poder conectarse a la naturaleza porque está ahí, ¿no? A diferencia de la costa, que es todo árido. Entonces, y a diferencia de la sierra, ¿no? Eso es lo bonito del Perú, que tenemos como diversidad, pero en la Amazonía hay eso especial, esa cuestión mágica. Incluso, como mencionaste hace rato, el ayahuasca, que a veces han habido unas cuantas ceremonias que tú has podido ver de repente cuando eras niño, y preguntabas, te da la curiosidad, tú preguntabas si te contaba tu abuelo te contaba estas historias, y quiero saber un poco más de eso, y también qué obras reflejan más esto, que sean así como más personales, que salgan del fondo de tus ancestros que están dentro de ti todavía. Claro, por ejemplo, lo que me contaba más, mi abuelo más, su historia se centraba más en su vivencia en la selva como militar, ¿no? Y sus andadurías y travesías por Iquitos, por Brasil, cuando antes no había límites, creo, porque él se movía ahí, ¿no? Entonces, y me nutría más también por los amigos que venían, por los viejitos. Yo era el único muchachito ahí con puros viejitos andando ahí, ¿no? Y me nutría, ¿no? Por sus vivencias, ¿no? Sus vivencias incluso de sus tiempos en el que vivían en el río antes de emigrar a Pucallpa, ¿no? Y desde todo, ¿no? Hasta las convivencias con los pueblos, con los ríos, cuando había bastante abundante comida, pescado, ¿no?
en la cual ellos criticaban, se burlaban de la gente que compra en el mercado, porque ellos van y lo hacían del río, lo compran del río, lo sacan del río, lo comen del río. Y era algo interesante ver las tres generaciones, ¿no? Mi abuelo, mis padres y yo viviendo ahí en la casa, y cada uno tiene su historia. Y al final sí influye bastante, ¿no? Bueno, lo que mi abuelo tomaba le influyó en su salud, ¿no? Porque él, como te digo, vivió más de 100 años y saludable aún, ¿no? Los otros viejitos seguían tomando aguardiente y eran muy viejitos, pero seguían tomando aguardiente así como, pero estaban bien de salud, no sé qué secreto tenían, pero obviamente yo no tomaba, solo les ayudaba a preparar, no imaginas a un niño tomando aguardiente. Pero al final fue chocante también cuando vine a Lima, ¿no? Lima es un poquito más árida, por no decir que es recontra, ¿no? Y ahí pues era como que yo venía con mi selva en mi cabeza y venía a Lima a aprender, pero también me dejé influir del arte occidental mucho de Lima, porque Lima está más conectado con el mundo exterior, con Occidente, ¿no? Con el arte europeo de otros países, ¿no? Y al final tomé ambos, ¿no? Que en mi obra personal, tanto pictórica como en cine, animación, tiene su influencia, ¿no? Y es inevitable porque te va a influir. Al final creo que nadie es autodidacta, siempre aprende de alguien, ¿no? Y respecto a otra cosa que quería poner era sobre siempre quise resaltar lo que aprendí en la calle también, ¿no? Porque si bien Lima está más conectado con el arte occidental, está muy también centralizada con el conocimiento occidental, ¿no? Con el conocimiento académico. Y algo que me cayó a pelos en Bellas Artes fue cuando empezó a tomar un cierto rumbo de colonial, ¿no? Cuando empezaron a decirnos que también el arte o el conocimiento, las sabidurías o los saberes ancestrales, conocer los saberes orientales de la selva, también son conocimientos, ¿no? Y es como que ahí empecé yo a sentir que lo que yo sabía, lo que yo vivía, encajaba también con mi trabajo, ¿no? Y era un poco más, y era más aceptado, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho interés, ¿no? También de Occidente por saber otros conocimientos, ¿no? Y se lo toqué con el profesor Marcelo, ¿no? En las clases de geografías de la razón, cuando se hablaba sobre que el arte occidental también merecía ser, es un saberes, ¿no? Incluso son saberes antes de la ilustración europea, ¿no? Son más antiguas incluso, ¿no? Entonces ahí como que ya empezó a encajar todo lo que yo tenía que compartir. Pero les llamó mucho la atención cuando yo empecé a reformular ciertas cosas que ya Occidente sabía, pero que no sabía, se había olvidado, ¿no? Tanto como en el arte académico. Si bien el arte académico es un poco más antiguo, ¿no? El arte contemporáneo tiene otro rubro, hay un quiebre ahí. Pero ahí en Bellas Artes yo fusioné ambos, ¿no? El arte académico con el contemporáneo. Y fue como que ellos se dieron cuenta que vieron que mi mente era limpia. Entonces, al ser muy limpia, o sea, no tan influenciada por Occidente, estaba proponiendo ciertas cosas nuevas, ¿no? En el arte. Incluso cosas que el arte occidental postmoderno había dejado del arte clásico, lo había dejado de lado. Y ha sido muy interesante y muy nutritivo también porque también he aportado puntos ahí en Bellas Artes en las clases, ¿no? Que les ha sido interesante, ¿no? Siempre y cuando ha habido lindos grupos, buenos grupos de aprendizaje en Bellas Artes. Y al final sí, ya cuando egresé, yo lo seguí manteniendo, ¿no? Lo seguí manteniendo y lo bacán es que lo he expresado tanto en videoarte como en animación, todo ello, porque obviamente hay que agradecer a Occidente todas las plataformas que ofrecen, ¿no? Lamentablemente es así, Occidente tiene muchas plataformas de expresión artística, ¿no? Entonces yo las tomé, pero dándole su toque ahí amazónico que tenía que tener, ¿no? Y tengo trabajos así, ¿no? Con animación stop motion, usando trucos occidentales, la pintura, ¿no?
la pintura amazónica, que es mi estilo, pero usando mucho del surrealismo europeo, ¿no? La ilustración también. La ilustración, hay un proyecto ahorita que es de cine, que es de animación digital, que es inspirado en el cuento de la cigarra y la hormiga, que es un cuento clásico, que habla sobre con guardar para mayo, en la cual te enseña a ser muy trabajador, sin dejando de lado a la gente que decide no serlo, sino decide divertir, vivir el momento, o ser una luminaria en la vida, ¿no? Porque hay gente que solo se dedica a trabajar y trabajar y trabajar, pero hay gente que decide trabajar lo poco y disfrutar más de la vida, ¿no? Pero esas historias te cuentan, son un poco más radicales porque te enseñan a despreciar a la gente que decide no seguir tu ritmo, pues. Y así son los cuentos clásicos, ¿no? Como que tienes que ser como una hormiga, y si hay alguien que no trabaja, pues se muere, ¿no? Si no come, no se muere, pues. Eso trata un poco el cuento de la cigarra y la hormiga. Y me metí un proyecto también con un grupo de amigos aquí en Lima, que es Viringo, y ellos querían hacer esa historia, ¿no? Pero ¿cómo llevarlo a la realidad nacional? Yo le digo, pues hay que hacerlo amazónico, pues, ¿no? Entonces, ya no sería la cigarra y la hormiga, sino sería la hormiga curuinci y la chicharra amazónica, y ambos son personajes amazónicos. Y entonces yo les aporté las ideas de hacer charapa ese cuento, pues. Y salió algo bonito, salió un producto bien bonito, y ahorita se está desarrollando, les realicé las artes, ¿no? Si ellos dicen, entonces, pero si la cigarra es la que trabaja pan para mayo, si no, entonces hay que hacerla con la hormiga curuinci, ¿no? Es una hormiga amazónica que corta hojas, que depreda, pero sí trabajan duro. Y la cigarra es una hormiga cantadora, y la chicharra es un insecto que canta, ¿no? Y casi no se dedica a la depredación, ¿no? Y vamos a poner ese enfoque ahí, ¿no? Vamos a poner que la cigarra misma, que la chicharra se dedica, es como un chamancito, ¿no? Un brujito, que hace sus pomadas, que vive el día, ¿no? Quizás un poquito más medio oriental, ¿no? Más como alguien misántropo, algo así, vive solo, ¿no? En cambio, la curuinci trabaja en equipo, pero van y cortan hojas, cortan árboles, así. Y la hormiguita y la chicharra solo está para resanar el bosque, ¿no? Y así vemos como que hay en la trama, ¿no? De la historia que estamos desarrollando, ¿no? Y la conclusión que saco es, cualquier obra que yo realice personalmente, o cualquier obra que me piden hacer, o la que yo colabore, trato de que, a pesar de sea cualquier soporte que sea, cualquier modo de expresión, hay un toque amazónico ahí, ¿no? Pero que también enseñe, que también nutra y a la vez sirva de reflexión, ¿no? Y es muy importante eso, ¿no? En conclusión, hay que agarrar plataformas que en el mundo moderno existen, y hay que poner nuestra esencia en cada cosa que desarrollemos, ¿no? Y es inevitable también, es inevitable. Así es. Sí, pero aparte de hacerlo, de ser inevitable, también sabemos que a veces uno lo hace adrede, a propósito, un artista, porque quieres trabajar un proyecto que de verdad hable de esta historia ancestral. En tu caso, tú cuentas historias, ¿no? A través de las imágenes. Así es, ¿no? Te interesan las historias. ¿Tú qué otras historias has creado? ¿Qué otros personajes has creado aparte de este cuento de la cigarra y la hormiga? De la hormiga y la chicharra en este caso, ¿no? ¿Y qué historias has creado? ¿Qué personajes has creado a lo largo de tu carrera? Y si nos puedes contar también qué exposiciones has tenido y si también has salido al exterior o todavía no. Bueno, sí, he salido solamente a Sudamérica nada más, ¿no? Por ahora. Solamente mi obra ha salido, sí, a otros países, ¿no? Tengo obra que ha sido adquirida, ¿no? En países como Estados Unidos y Europa, ¿no? Y en Sudamérica. Pero por ahí yo solamente salí a Sudamérica. Y siempre ha tenido su esencia ahí, ¿no? En todas las obras siempre ha habido la esencia que yo tenía que plasmar.
Y ahora los personajes que he trabajado también han sido bastante, más personas son en las novelas gráficas, ¿no? Que estoy justo ahora desarrollando y que tienen mucha reminiscencia amazónica, ¿no? Tanto he trabajado con un amigo, estoy trabajando con un amigo guionista que vive en España, pero que es pucallpino ya, que vive en España y que aún así no se desliga de la selva. Y es bastante muy asiduo lector, ¿no? Y él es el guionista y estoy trabajando con él un proyecto cómic que se llama Sachambición, que son terminologías amazónicas, y este año va a salir ya. Y otro proyecto con él mismo que es Fran Rivas, ¿no? Que tiene que ver mucho ahora con la ciencia ficción futurista en la Amazonía, ¿no? Y el Sachamisión que es más más del siglo pasado, ¿no? Y ahí estoy trabajando con él, ¿no? Y en los otros personajes que he trabajado ha sido más, pero por pedidos, ¿no? Pedidos editoriales, ¿no? Ahorita hay otros personajes, Shamba con Ana Luisa, que es una ilustración, hecho ilustraciones para su cuento infantil, que se presentó virtualmente. Ahí fue ilustraciones digitales. Hay un libro ahí que bonito que es de Ana Luisa Shamba, ¿no? Te recomiendo ya. No sé si lo va a imprimir, no sé, pero ahorita está presentándolo virtualmente. Para Chile también es otro proyecto que va a salir, que también le ilustré el año pasado para un libro en Chile, en Calama, sobre la fauna, ¿no? La fauna andina de Chile, ¿no? Con alturas andinas, la agencia allá de Chile. Otros proyectos ahorita también con el doctor Prieto, Gabriel Prieto de Huanchaco, que ahorita es conocido por el descubrimiento del sacrificio masivo de niños, ¿no? Que hubo hace 500 años. Él es quien descubrió eso, pero él está agenciando una publicación de historias del norte, no son historias, fábulas, ¿no? Que lo está haciendo en co-creación con los quienes tienen que son acreedores de esta historia, que son los que tienen aún oralidad en esto, son descendientes de huanchacos, de moches aún, y que el doctor se interesó mucho y los ha recopilado, y yo me encargué de hacer las ilustraciones, y que también este año va a salir. Y hay otro libro también de historias, de ilustraciones históricas, que es también este año van a salir también sobre personajes de élite precoloniales, o sea, personajes, por ejemplo, la dama de Chomapá, la de Moche, de Chavín, de Incas, las damas, los reyes y gobernantes antiguos, ¿no? De nuestro antiguo Perú, y estoy haciendo ilustraciones sobre eso, y también está en desarrollo. Y para Cusco también, ¿no? Para Cusco, de una editorial privada, ¿no? Que quieren ilustraciones complejas también de historias más o menos centrada en Cusco, ¿no? Más se centra en los incas ellos, ¿no? Y todo eso realmente va a ser desarrollado este año, y lo que ya va a salir también, ¿no? Pero al final siempre es versátil, ¿no? Porque me ciño mucho a lo que los editoriales y los clientes me están pidiendo, ¿no? Y entonces, pero hay cierta influencia ahí, ¿no? Siempre, ahora ahí la influencia es técnica, porque también, aparte de saber lo que se va a pintar, hay que saber cómo pintarlo, ¿no? Y entonces siempre ha sido versátil mi trabajo, ¿no? Desde la manual hasta lo digital o híbrido, ¿no? Pinto a mano y le tomo foto, y el retoque digital sale ahí. Siempre. Quería rescatar algo que acabas de decir, que es el trabajo de un artista no solamente es de manera libre y autónoma, sino que también los artistas como tú, o en tu caso, están siendo contratados para poder hacer trabajos editoriales de ilustración a pedido. Ahora me doy cuenta que no solamente del tema amazónico también, sino de tema andino. Y yo te quería preguntar algo por esto. Los artistas amazónicos que conoces
o con los que te vinculas, incluso tú también, se han visto perjudicados en el año 2020 con todo esto de la pandemia que ha durado casi todo el año y que seguimos todavía con esta enfermedad que no, bueno, con la que estamos prácticamente confinados y tenemos que estar confinados por reglas estrictas del gobierno? ¿Se han visto perjudicadas estas personas? Y si nos puedes contar un poco, en resumen, qué es lo que ha sucedido todo este año. Ahora te cuento cómo lo pasé también, ¿no? Pero casi no he sido testigo directo, porque cuando la pandemia vino, yo me fui a la selva, me refugié lejos de mis amigos artistas de Pucallpa. Y estuve en Puerto Inca, en la frontera entre Pucallpa, Huánuco, Cerro de Pasco, por el río Pachitea. Y estuve por Villapichi, Puerto Inca, y era el único artista. Y era el único pintor ahí. Y ahí puse mi taller y trabajé ilustrando, pintando de forma virtual así. Pero en ese sentido, eso quiere decir que, por lo lógico, no me quedé en Pucallpa, en la ciudad en la cual yo pude haber sido testigo de cómo tanto afectó la pandemia a mis amigos, ¿no? Pero me dejé guiar también por lo que publicaban, ¿no? Sus trabajos. Pero a pesar de eso veía que publicaban trabajos, ¿no? Pero yo pienso que igual, ¿no? También no fue tan provechoso, ¿no? Quizás hubo una disminución de demanda. En ese sentido también pensé que me iba a afectar nula. Yo pensé que con la pandemia ya era nulo, mi trabajo de arte era nulo, no iba a haber ningún pedido de murales, no iba a haber ningún pedido de ilustraciones, de retratos, de caricatura, digital, nada. Y de murales entendía, ¿no? Porque no se podía viajar, porque yo hago murales viajando por varios puntos, no se podía viajar. Yo dije, murales ya se fue al tacho, ya no va a haber nada. Y eso, ¿no? Y yo decía que me voy a dedicar a la madera ahí en el monte, me voy a dedicar a trabajar en el aserradero, ganadería, pesca, no sé. Y porque estuve en un lugar así, ¿no? Trabajando con mi pareja en la casa donde tienen 140 hectáreas de tierra y son madereros, ganaderos, pesqueros, ¿no? Y quise trabajar ahí con ellos. Y para sorpresa mía, hubo mucha demanda. Me contactaron, me llamaron, te hablo desde abril, ¿no? Me contactaron, me llamaron, queremos hacer este libro, queremos ilustrar este libro. Y yo me sorprendía y supe decirle, no supe decir no a las oportunidades. Entonces empecé a trabajar full, pintando, ilustrando. Me empezaron a llegar proyectitos de ilustraciones como las que te mencioné y que van a salir este año, ¿no? Y así fue. Entonces eso me ha servido como que era el único artista en ese pueblito, pues, ¿no? Entonces trabajaba ahí solito, en mi taller, en la selva, ahí. De vez en cuando trabajaba en el campo, ayudaba, cultivaba, iba a cosechar plátanos. Y estaba muy desconectado. Estuvo, por ejemplo, un mes sin internet, no tenía internet. E incluso no hay señal Movistar ahí, ¿no? Y era Movistar, yo solo había Claro. Entonces, y la pasé súper bien, ¿no? Al final la pandemia no hubo tanto, incluso la carencia, así haya carencia de mercados, no, porque al final los sacaba del río lo que quería comer, comía pescado fresco, carne fresca, vacas hay ahí, carne, leche, lácteos. Y entonces me di cuenta que la pandemia casi no afectaba mucho al campesino ahí, porque si los mercados de Lima se abastecen del campesino, más bien, si se cierra la pista, entonces a Lima casi no llegaría muchas cosas. En cambio, yo estaba en la zona donde sale el alimento, ¿no? Porque veía trailers que llegaban, camiones, venían a llevar las papayas que en ese pueblo donde yo vivía cosechaban. Venían a llevar las papayas y los plátanos. Había más demanda, ¿no? Y veía que construían más cajitas de madera, aserraban más madera y construían cajas para llevar las papayas a la capital. O sea, yo estaba en la zona donde podría salir alimento para repartirse al Perú. Y entonces casi la carencia no casi he tenido. Y en la cual yo podría estar seguro que también mis amigos en Pucallpa no han tenido tanto el golpe, ¿no? Porque al final alimentarse en provincia es más sencillo, ¿no? A veces
con 5 soles yo ya me almorcé algo, ¿no? 3 soles un juan y un sol de refresco. Y a 4 soles, ¿no? A veces con 5 soles el menú. Igual, a pesar que se cerraban los negocios, ¿no? De restaurantes, igual el mercadito ahí, todo ahí se abastecía, ¿no? Quizás yo puedo entender que sí ha habido un choque, ¿no? De tanto económico, ¿no? Disminuyendo. Y al final, pues, cuando uno acata la emergencia, también se restringe, ¿no? Y donde estaba yo, no, en ese pueblito, no ha habido mucha restricción también, pero entre dentro, ¿no? Pero no dejaban entrar sino más a la gente, ¿no? Al final vi que 100 contagios nomás y ni un fallecido en ese pueblito. En Pucallpa sí, ¿no? Hubo un aumento de casos, ¿no? Pero de ahí hubo una meseta y de ahí bajó drásticamente, ¿no? Que ahorita Pucallpa está declarado moderado, ¿no? El nivel de restricciones está moderado. Y Quito sí fue quien la pasó mal. Quito sí iba en picada, ¿no? Y de ahí hubo un descenso drástico, ¿no? Y ahí uno puede ver que, y ahora en diciembre me junté con mis amigos en Pucallpa, los artistas, y están súper felices ellos, están tranquilos a pesar de toda la situación. Quizás fue precaria, sí, pero ellos han sabido ser resilientes, ¿no? Han sabido resistir y sobresalir, ¿no? Y eso es algo que se rescata y es algo que nos caracteriza a mí y al grupo de artistas de allá, ¿no? Que a pesar de toda la situación hemos sabido sobresalir adelante. Pero creo que quizás porque casi la mayoría de nuestros amigos no tenemos hijos, creo. Será por eso, quizás. Y no sé cómo lo habrán pasado también los amigos artistas que tienen hijos, ¿no? Pero no, al fin y al cabo, pues ahí han sabido sobresalir. Pues doy respuesta y doy fe de ello, de que sí, lo han pasado un poco difícil, pero han sabido lucharla, ¿no? Es lo que digo. Qué bacán. Entonces, la autogestión, el autocultivo, el autosostenimiento ha sido como clave para ti, para que puedas no pasarla mal en esta pandemia, Exacto. porque definitivamente la pandemia ha crecido en los lugares en donde hay más confinamiento de gente, hay aglomeraciones de personas, entonces sé que el campesinado y todo eso de la autogestión, vivir lejos, ¿no? Vivir de la naturaleza, desconectarse de internet, o sea que hay gente que no se podría desconectar un mes de internet ahora. Conozco artistas, conozco muy pocos artistas o nadie que podría desconectarse un mes y vivir en la naturaleza. Pero qué bonito volver a esos espacios donde uno mismo se autosostiene. Y bueno, ya para culminar, Amaro, nos puedes, no sé si quieres dar algún mensaje de repente a los jóvenes y a los adolescentes, porque en su mayoría adolescentes jóvenes son los que están más conectados a internet, buscando cultura, buscando arte, buscando y viendo estos festivales virtuales que han salido, pues ya todos medios virtuales, ¿no? Entonces, que estén haciendo arte o que recién estén empezando a hacer arte y que de repente todavía no se sienten tan motivados ni atrevidos a dedicarse a esto, a seguir luchando con su arte, ¿no? En el tiempo, de verdad, hacerlo durar, hacerlo crecer. ¿Qué mensaje les darías a estos adolescentes, jovencitos, chicas que están haciendo esto recién empezando y tienen el talento? Bien, el talento obviamente es exclusivo, no es exclusivo en la pintura, sino en muchas cosas, ¿no? Pero ahora el talento realmente hay que saberlo valorar, ¿no? Si no te enseñan a valorarlo, si tú mismo no valoras lo que haces, también los demás no van a sentir ese respeto hacia lo que haces. Pero lo que les aconsejo es era que practiquen bastante, practiquen mucho, dedíquense mucho, intenten innovar siempre, ¿no? Nutrirse mucho, leyendo, escuchando, ¿no? Y observando el mundo, todo ello, ¿no? Y sea cual sea la disciplina que hagan, ¿no? Sea música, pintura, danza, deporte,
creo que esta pandemia o esta cuarentena si bien nos ha demostrado quiénes a veces son más indispensables, ¿no? Y al final nos damos cuenta que el artista era muy indispensable, al final, ¿no? Durante esta pandemia, ¿no? Porque ha ayudado un poco a lidiar a los demás. El artista, como un pequeño nudo, conectando a otras personas, ha ayudado incluso a lidiar a las demás personas de la ansiedad, de todas estas cosas que han pasado. Porque la gente durante la pandemia ha recorrido, empezar a agarrar sus portátiles móviles y ha buscado entretenimiento de cualquier forma, sea cualquier plataforma, sea streaming, sea las películas, series, las transmisiones, ¿no? Hasta los DJs que hacen música en transmisiones. Entonces, ahí nos damos cuenta que de lo importante que ha sido el arte para ayudarnos a lidiar con esta pandemia, ¿no? Con este encierro, ¿no? Y enhorabuena, porque imagina que esta pandemia hubiera sido en un momento en el que no ha habido redes sociales. O sea, el artista se queda ahí y las personas se quedan sin ver nada de arte virtual, nada. Y eso pasó justo ahora, en la cual podemos usar diferentes plataformas, ¿no? Y lo bueno es que también ha sido también remunerado para artistas y también ha sido aprovechado por por la gente, ¿no? Siempre agradeciendo ello, ¿no? Y quiero que los jóvenes que ven eso y se den cuenta de lo importante que ustedes van a hacer después, ¿no? Si suceda pandemia o no, siempre son importantes y la gente se va dando cuenta de eso, ¿no? Y ellos tienen que ir de acuerdo a la par de los requerimientos, ¿no? Y siempre hay que autoeducarse, hay que leer, ver películas, ¿no? Observar el mundo. Así que ni bien se permitan los viajes, también conozcan su país, viajen, nútranse de ello. Así tu trabajo sea de diseño gráfico, ¿eh? Así tu trabajo sea de eso, te nutre bastante, ¿no? Eso es lo que les digo. Y también anunciarles también, y también darles un concepto del artista, ¿no? Yo en mi carrera artística he sido bastante encerrado también, ¿no? Antes era un poquito más encerrado y con la pandemia he sido más encerrado, pero en un lugar abierto como la selva. Y después de eso, no voy a retomar a ser un artista tan cerrado, ¿no? Sino un artista en la cual se convierta en un agente cultural, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Y por eso es que vamos a empezar un centro cultural en Pucallpa con mis amigos. Los presento, Benny Ríos y de Pucallpa, otro amigo Juan Limo de Lima y Aspiros de Lima. Benny encaja aquí con el proyecto INO, se llama Taller Cultural. Yo soy quien va a dar las clases de pintura y dibujo académico, Bellas Artes pura, el más ortodoxo, creo, me diría aquí. El Benny va a ser quien va a ser el chico vasca ahí, quien va a poner los eventos, las cosas más masivas, culturales, más comunitario, hacer el espacio. Mi amigo Juan es quien es más streaming, va a dar talleres de guión, de animación, ¿no? De desarrollo cinematográfico en virtual. Y la otra amiga, Aspiros, que es la pareja de Juan, que es la escultora, tatuadora, ¿no? Y entonces va a ser un equipo bien bonito que se va a mudar a Pucallpa. Y en Pucallpa se va a sacar el Centro Espacio Cultural Galería desde febrero, ¿no? Les recomiendo visitarlo porque vamos a dar talleres presenciales, pero también virtuales, que es muy importante, ¿no? Porque tengo entendido que este año no se sabe si las escuelas van a abrir, si las escuelas de arte o escuelas de dibujo o los colegios, no se sabe si van a abrir. Pero tenemos fe de que seguramente lo virtual va a continuar. Entonces, y eso también va a ser uno de los puntos fuertes del espacio, ¿no? Que al final siempre va a ser fruto de la sociedad, porque nosotros no vamos ahí a ponernos en Pucallpa ahí para imponer nada, sino más bien para acompañar. Va a ser como un puntito ahí de cultura para que la gente pueda confluir ahí, aprender, y también consumir, ¿no? Porque vamos a hacer arte y vamos a que ese espacio se autogestione, ¿no? Y ahorita aprovecho el momento para anunciarles el nacimiento de un proyectito bonito.
Y pues, y agradecerte a ti por el espacio y la plataforma que nos estás dando. Algo así. Muchas gracias a ti, Amaro Serruche, por haber estado con nosotros en el Festival Tantay. De verdad, mucha buena energía, mucho amor y mucho cariño y un fuerte abrazo a ti, a todos tus compañeros con los que van a abrir este centro cultural que va a ser algo bacán, estoy segura, y vamos a difundir, pues, ahí ayudemos a difundir y las personas que están viendo este video ayuden a difundir el video, ayuden a difundir las redes, vamos a etiquetar acá y poner las redes de Amaro Serruche y él nos va a contar después en sus redes sobre el centro cultural y a dónde tenemos que entrar para poder ver todo, para poder inscribirnos a los talleres y los cursos y todo. Muchas gracias, Amaro, y ya pues, muchísimas un fuerte abrazo. A ti y a los que nos están escuchando. Muchísimas gracias y cariños a toditos ahí. Muchas gracias a ti, a Gloria, y un besote. Chao, chao. Gracias.